Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con toda la energía para este nuevo vídeo que les traigo. Hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. Y estoy segura de que a ustedes también los va a sorprender. Para aquellos que son nuevos por aquí, mucho gusto, soy, y en este canal nos dedicamos a explorar todo tipo de temas interesantes, desde noticias de actualidad, pasando por chismes jugosos, hasta análisis profundos sobre la vida de nuestros famosos favoritos. Y hoy, amigos, tenemos una noticia que sacude el mundo del espectáculo, y vaya que sí. El título ya lo dice todo, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. ¿Verdad que suena a drama asegurado? Y créanme, lo es. Prepárense para sumergirnos en esta historia llena de giros inesperados, rumores, especulaciones y por supuesto, muchísima controversia. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero pedirles algo. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias, de las primicias y de los análisis que hacemos aquí, por favor, suscríbanse. No les cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles vídeos como este. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y acompáñenme en esta aventura. Gracias de antemano. Y ahora sí, vamos con el chismecito. Todo empezó, como suele suceder, con un rumor. Un rumor que corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, y que involucraba a dos de las personalidades más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, Ozge, la actriz turca con una carrera impecable y un talento innegable, y Serkan, el galán de galanes, con una legión de fans que lo adoran y un carisma que traspasa la pantalla. Para entender la magnitud de la noticia, permítanme que les recuerde brevemente quiénes son estas dos estrellas. Ozge, con su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora, se ha ganado el corazón del público con sus interpretaciones en dramas y películas de renombre. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones complejas y para conectar con el espectador, la ha convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía y por extensión, de todo el mundo. Su dedicación al trabajo y su profesionalismo son legendarios, y su nombre es sinónimo de calidad y éxito. Serkan, por su parte, es el prototipo de galán. Su físico escultural, su sonrisa perfecta y su mirada intensa lo han convertido en un ícono de la belleza masculina. Pero Serkan no es solo una cara bonita, es un actor talentoso que ha demostrado su valía en una amplia gama de papeles, desde el romántico empedernido hasta el villano maquiavélico. Su carisma natural y su habilidad para cautivar a la audiencia lo han catapultado a la fama internacional, y su nombre es sinónimo de éxito de taquilla. Ambos, Ozge y Serkan, formaban una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo. Su relación, que se había consolidado con el paso de los años, era vista como un ejemplo de estabilidad, de amor verdadero y de complicidad. Se les veía juntos en eventos públicos, en vacaciones románticas y en momentos cotidianos que compartían a través de las redes sociales. Su amor parecía inquebrantable y su imagen juntos era sinónimo de felicidad y armonía. Los rumores al principio eran vagos, imprecisos. Se hablaba de una supuesta crisis en la relación de Ozge, un matrimonio que a los ojos del público parecía perfecto. Se mencionaban discusiones, desencuentros, un desgaste natural después de tantos años juntos. Algunos incluso insinuaban la presencia de una tercera persona, un tercero en discordia que habría dinamitado la estabilidad del hogar. Las fuentes eran anónimas y las especulaciones desenfrenadas. Pero como suele suceder, los rumores pronto se convirtieron en noticias. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a captar imágenes que alimentaron la especulación. Fotos de Ozge y Serkan, cada uno por su lado, con miradas tristes y gestos de preocupación. Fotos de Ozge sola, entrando y saliendo de su apartamento con el rostro visiblemente demacrado. Fotos de Serkan también solo o en reuniones con amigos, con una expresión que denotaba angustia y soledad. Las fotos publicadas en portales de noticias y en revistas del corazón, se convirtieron en el combustible perfecto para avivar la llama de la especulación. Y luego, la bomba. El 10 de agosto de 2025, la noticia saltó a la luz pública, confirmando lo que muchos ya sospechaban: Ozge y Serkan, después de años de matrimonio, habían decidido separarse. ¡Boom! El mundo del espectáculo se paralizó. Las redes sociales explotaron. Los fans, desconsolados, inundaron las cuentas de ambos actores con mensajes de apoyo y tristeza.
Los medios, por su parte, se lanzaron a la caza de detalles, de declaraciones, de cualquier información que les permitiera entender qué había pasado realmente. La noticia, publicada en los principales medios de comunicación de Turquía y del mundo, fue recibida con incredulidad y conmoción. Los fans, que habían seguido la relación de Özge y Serkan con entusiasmo y admiración, se sintieron traicionados. El shock fue palpable y las reacciones diversas. Algunos se mostraron comprensivos, otros enfadados y otros simplemente tristes. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y especulaciones. Las razones de la separación. Oficialmente nadie las conocía. Özge y Serkan emitieron un comunicado conjunto, escueto y protocolario, en el que pedían respeto a su privacidad y aseguraban que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo. El comunicado, breve y conciso, no revelaba ningún detalle sobre las causas de la separación. Simplemente se limitaba a informar al público de la decisión tomada y a solicitar respeto por su privacidad en este momento delicado. Pero, ¿qué había detrás de esas palabras? ¿Qué había provocado el fin de una historia de amor que parecía tan sólida y duradera? La intriga creció. Los medios ávidos de información comenzaron a investigar, a buscar fuentes cercanas a la pareja, a tratar de desentrañar los motivos que habían llevado a la ruptura. Los rumores, por supuesto, no tardaron en resurgir con más fuerza que nunca. Se habló de infidelidades, de problemas de comunicación, de incompatibilidades que, con el paso del tiempo, se habían hecho insostenibles. Algunos medios incluso señalaron a una tercera persona, una joven actriz que había compartido set con Serkan en su última película. Un triángulo amoroso, al parecer, había sido el detonante de la ruptura. La supuesta tercera en discordia, una actriz emergente con una belleza impactante, se convirtió en el blanco de todas las miradas y de todas las críticas. La versión más extendida, y la que más fuerza cobró en los medios, apuntaba a una infidelidad por parte de Serkan. Según esta versión, el actor habría mantenido una relación clandestina con su compañera de reparto, lo que habría provocado el quiebre de su matrimonio con Özge. Las pruebas, sin embargo, eran escasas y basadas en rumores y especulaciones. Pero, ¿es esta la verdad? ¿Realmente hubo infidelidad? ¿O se trata de algo más complejo, de un desgaste natural que, a pesar del amor, terminó por imponerse? Lo cierto es que hasta el momento, no tenemos la respuesta definitiva. Özge y Serkan se han mantenido en silencio, protegidos por un muro de silencio que dificulta la labor de los periodistas y la curiosidad de los fans. El silencio de los protagonistas, lejos de calmar la situación, solo hizo que avivara aún más la curiosidad y la especulación. Los medios, ante la falta de declaraciones oficiales, se vieron obligados a recurrir a fuentes anónimas y a especulaciones para llenar el vacío de información. La incertidumbre, en definitiva, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de rumores y teorías. Lo que sí sabemos, y esto es indiscutible, es que la noticia de su separación ha causado un gran impacto en el mundo del espectáculo. Özge y Serkan eran, y siguen siendo, dos figuras muy queridas y respetadas. Su relación, su matrimonio, representaba para muchos un ejemplo de estabilidad y de amor verdadero. Por eso su ruptura ha sido tan dolorosa, tan inesperada, tan impactante. El impacto mediático fue enorme y la noticia se convirtió en el tema central de conversación en las redes sociales, en los programas de televisión y en las revistas del corazón. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo evolucionará esta situación? ¿Habrá reconciliación? ¿Se confirmarán los rumores sobre la infidelidad? ¿O cada uno tomará caminos separados, buscando la felicidad por su cuenta? Las interrogantes son múltiples y el futuro incierto. La expectación, sin embargo, es máxima. Lo único que podemos hacer por ahora es seguir de cerca los acontecimientos, estar atentos a las noticias y esperar a que Özge y Serkan decidan hablar, si es que lo hacen. Mientras tanto podemos especular, analizar, debatir sobre las posibles causas de la separación, sobre el futuro de ambos actores, sobre el impacto que esta noticia tendrá en sus carreras y en sus vidas personales. El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Una cosa es segura, la historia de Özge y Serkan, su relación, su separación, ha dejado una huella en el mundo del espectáculo. Y como en toda buena historia, hay muchos cabos sueltos, muchas preguntas sin respuesta. Y es precisamente esa incertidumbre la que nos mantiene enganchados, la que nos impulsa a seguir investigando, a seguir buscando la verdad.
La historia por lo tanto continúa, y el desenlace aún está por escribirse. Así que, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con esta noticia impactante sobre Ozge y Serkan. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las imágenes, las reacciones del público. Hemos analizado las posibles causas de la separación y el impacto que ha tenido en el mundo del espectáculo. Y ahora, ¿qué les parece si resumimos brevemente los puntos principales del vídeo? En resumen, hemos hablado de la impactante noticia de la separación de Ozge y Serkan, dos figuras muy queridas del mundo del espectáculo. Hemos repasado los rumores iniciales, la confirmación de la noticia, las posibles causas de la separación, y las reacciones del público y de los medios de comunicación. Hemos destacado el impacto que esta noticia ha tenido en el mundo del espectáculo y las preguntas que aún quedan por responder. Hemos analizado las diferentes versiones que circulan, desde la infidelidad hasta el desgaste natural. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya mantenido al borde del asiento como a mí. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haberme acompañado en este análisis, por haber compartido su tiempo y su atención conmigo. De verdad, muchas gracias. Y ahora, como siempre, les dejo una pregunta: ¿ustedes qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿O piensan que la separación fue producto de otros factores? ¿Qué le deparará el futuro a Ozge y Serkan? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus análisis. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, les pido que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si quieren saber más sobre el mundo del espectáculo, por favor, no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao, chao.